ya no solamente mejor organizadas, sino más imparciales en 1997, en esa elección en la que el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados. En la elección del 2000, no se logró evitar la entrada de dinero sucio a esa elección, y entró y se acreditó el Pemex Gate y los amigos de Fox. Y hubo impunidad, prácticamente, salvo por las multas que se aplicaron, porque nadie fue a la cárcel por eso. Y en 2003, a muchos se les olvida, el consenso que hubo para la integración del Consejo General del INE se rompió en 2003 cuando se nombra a Luis Carlos Ugalde, un monigote no solamente del Bester Gordillo, sino un empleado de Jesús Reyes Heroles González Garza, y lo impusieron ahí los Claudio X. Luego, se repartieron PRI y PAN a los consejeros, además del propio Luis Carlos Ugalde. ¿Quién los escogió? Fue en 2003. Antes, fue en 2003. ¿Quiénes eran los operadores? Era Germán Martínez del PAN, que puso a consejeros panistas, y era Miguel Ángel Yunes, que todavía estaba en el PRI, y el Bester Gordillo, que pusieron a los priistas. Un consejo general faccioso. Vaya, no quisieron ni siquiera que volviera a ser consejero Jesús Cantú. Así es. Dijeron, así no. Es. Y desde entonces esos dos partidos se repartieron el Consejo General del INE. Es que ahí está. Hasta Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Así es, que llegan por el PRI. Es que ahí está el tema, Álvaro. Han estado muy contentos con su instituto, pues claro, impoluto, supuestamente impoluto. Trabajan día y noche para tratar de dar la imagen. Eso es, yo creo que lo que más gasta el INE. O sea, en tratar de dar el esfuerzo del INE, el mayor, aparte de organizar elecciones, es tratar de mostrarse como un órgano impoluto que gracias a Carlos Salinas de Gortari, que abrió la posibilidad de que existiera ese instituto, y hasta nuestros días ha sido el que ha garantizado, es la ubre de la democracia mexicana. Sin ese organismo no hay democracia. Y tanto así que obviamente los que van a defender ese organismo lo vinculan con la defensa de la democracia. Pues no, a mí no me parece. A mí no me parece que Lorenzo Córdoba sea el ejemplo de un demócrata. Yo no lo considero el ejemplo de un demócrata, con todo respeto, porque yo sé que toco a un dios de casi toda la oposición, que ahora muy convenenciera, pues lo tiene ahí. Pero yo no lo considero. Para mí no es Lorenzo Córdoba el ejemplo de un demócrata, con todo respeto. Entonces han batallado mucho porque en medio, Álvaro, cada vez que están tratando de colocar esa institución como el garante de la democracia, la cuna de la democracia moderna en México, se les atraviesa nada menos que el fraude. Así. Entonces, cada vez que quieren fundamentar que se trata esa fuente de la democracia, el INE o el IFE, se les atraviesa un fraude. Y entonces, para atrás los fielders. Se les atravesó el fraude del 2006, se les atravesó el fraude del 2017, se les atraviesa el fraude, o sea, y entonces, pues sí, claro, tienen que volver a echar a andar foros y foros y foros, se traen gente del exterior y mueven el dinero para posicionarse también ellos como las fuentes de la democracia mexicana, y gastan dinero y dinero y dinero en posicionar a un organismo que no, bueno, es lo que es. Está en manos de políticos, ha estado en manos de políticos y ha permitido fraudes. Mira, es tan desesperante. En Carlos Romero de Champs, nomás por ahorita me acordé con el dato del Pemex Gate. Carlos Romero de Champs debió haber ido a prisión, punto. En una democracia, y si fuera tan poderoso esos órganos electorales, este personaje corrupto habría ido a la cárcel, punto. Pero no, él llega en 2003, que está en el poder Carlos Salinas de Gortari. 1993. Perdón, 1993, llega. Y luego hay cambio y entra el PAN, Álvaro. Ahí en el 2000
debieron haber metido a la cárcel por fraude de 1,000 millones, por haber desviado a la Bastida 1,000 millones de Pemex. Ernesto Zedillo, Porque fue el Zedillo. Sí, claro. Bueno, pero el demócrata Claro, Zedillo, que al que aplauden tanto. Pero mira, no. Si está este señor corrupto, todo el sexenio de Fox apoyando a Fox y apoyado por Fox. Y si está otros 6 años más, Álvaro. O sea, con el PRI llevaba 6 años. 6 años. Con el PAN se avienta 12 años en el poder. Ese señor, Carlos Romero de Champs, y otros 6 se avienta con Enrique Peña Nieto. Entonces, son la misma fregadera, hombre. Por eso defienden con tanto ahínco PRI, PAN, a ese INE, porque detrás de eso hay fraudes que les medio descomponen, pero es una máquina de partidos políticos. Iría yo todavía más allá, Alejandro, porque sí, en efecto, responden a partidos políticos personajes como Luis Carlos Ugalde, como los consejeros que hoy quieren que sean inamovibles, nada más que ya se van a ir en abril, para empezar. Se les terminó el plazo. Lorenzo Córdoba duró más de 10 años gracias a Enrique Peña Nieto también, por supuesto. Pero mira, cuando hablamos de personajes ligados a las conductas fraudulentas, pues Luis Carlos Ugalde. ¿Te acuerdas que lo entrevistamos a Luis Carlos Ugalde? Fue el 14 de enero de 2021, del año pasado. En esa entrevista, yo le expuse documentos. Así es. De sus aliados. ¿A quiénes llamaba aliados? A Alberto Balleres y a Claudio X González. Pero es importante cómo se lo planteaste en aquel momento, porque no, es importante, porque estas cosas se tienen que repetir muchas veces para que se entiendan. Ugalde es el hombre que llega ahí por justamente, fíjate nada más cuántos nombres aquí mismo hemos soltado. Llega al instituto, llega por el Baester Gordillo. O sea, nomás para que se den cuenta, él es el que está al frente del instituto en el fraude del 2006. Tal cual. Y terminando, cuenta esa parte. Obviamente termina Luis Carlos Ugalde su periodo porque se produce una reforma electoral también después del fraude de 2006. Y Luis Carlos Ugalde hizo sus planes y se le cayeron unas tarjetitas cuando fue a Puebla y alguien que las encontró me las envió. Y en esas tarjetas del libro que iba a escribir Luis Carlos Ugalde, de los cursos que pensaba dar en Estados Unidos y quiénes eran sus patrocinadores, pues entre sus patrocinadores estaban y están Claudio X González Laporte, el padre de Claudio X González Guajardo, de este personaje que creó en su casa la coalición Va por México. Y otro de sus aliados era Alberto Balleres, el dueño del Palacio de Hierro, el dueño del Grupo Val, que pues hasta mineras, tiene unas mineras impresionantes, gracias, por ejemplo, que las amplió gracias, por ejemplo, a Felipe Calderón. Pero nosotros lo entrevistamos el 21 de enero de 2021, hace el año pasado, y ahí, por supuesto que yo le pregunté y Ugalde... No, bueno, casi se cae para atrás. Pues sí, quiere decir, entonces, que quienes están finalmente defendiendo hoy al INE, que eran los mismos que defendían al IFE de Luis Carlos Ugalde y otra pandilla de consejeros que trabajaban para sus patrones del nivel de Balleres y de Claudio X González, pues son los jefes, pues son estos grandes oligarcas que no quieren que cambie nada. Así de simple. Sí.